Muy buenas tardes, muy buenas noches casi. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta conferencia, ya una cuarta conferencia de un segundo ciclo de conferencias sobre psicología, talento, energía y en este caso la psicología positiva. La psicología positiva la vamos a tratar de enlazar mediante unas experiencias y unos conocimientos y una exposición de casos con la psicología, el talento y con la energía. Bien, este segundo ciclo está organizado por el grupo de trabajo de nuevos constructos y metodologías para el desarrollo del talento en la era digital, al cual le tengo que dar las gracias por organizar estas conferencias y otras más que se van a producir. No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer al Colegio de Psicólogos, su junta directiva, su vocalía, su sección de psicología del trabajo y de las organizaciones, además de los grupos de trabajo, el que he mencionado y el de la psicología positiva aplicada aquí en el COP, el facilitar este espacio para compartir experiencias y conocimientos. No me quiero olvidar de todo el equipo humano que trabaja en la administración y en los medios técnicos que van a hacer posible que esta conferencia pues salga estupendamente como estoy seguro de que va a salir. Bien, voy a pasar a presentar a mis dos compañeras, a Daphne y a Ana. Daphne Cataluña Sese es psicóloga, es terapeuta, es coach, tiene 12 años de experiencia en la psicología y concretamente en la psicología positiva. Es directora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, que tiene delegaciones aquí en España, en Italia y en Colombia. En España, bueno, pues en varias provincias como son Madrid, lógicamente, Barcelona, en Murcia, en la localidad de Valdemoro, en Getafe y en Canarias. Además de directora, es vocal de la sección de Psicología del Trabajo y de las organizaciones y responsable del grupo de trabajo de la psicología positiva aplicada aquí en el colegio. Su formación internacionalmente podemos destacar que estuvo con Seligman en el año 2010 y luego pues ha viajado por Roma, por Inglaterra y por Dinamarca, formándose en esta disciplina científica. Está certificada, como he comentado antes, como coach en la línea de Alex Linley y su modelo de coaching de fortalezas o coaching con fortalezas. Es de destacar que trabaja actualmente en un modelo validado metodológicamente, modelo de origen español, que está avalado y validado, como comentaba, por el doctor Jesús María Álvarez, dentro del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, ha escrito como autora y como coordinadora 2 fabulosas obras que os invito a que las echéis un vistazo. Tienen acceso digital en PDF y bueno, pues son de referencia en esta disciplina de la psicología deportiva. Perdón, deportiva. Se me va a deportiva porque en el deporte también existe el trabajo con fortalezas y es lo que este trabajo lo que va a facilitar el máximo rendimiento en el entrenamiento y por ende en los resultados. Así que disculpadme, pero también se trabajan las fortalezas en el ámbito de la psicología deportiva. Decía que los 2 manuales, las 2 obras del colegio se titulan así: Manual de Ejercicios de Psicología Positiva Aplicada y Psicoterapia Positiva, Guía de Ejercicios basados en la psicología positiva. Bien, para finalizar, me gusta reseñar que a Daphne concretamente le gustan dos frases que a mí también, como os digo, me gustan. Una de ellas está basada en la logoterapia y dice que todo pasa por algo. Yo añadiría que pasa para algo. Y la otra reflexión que nos la regala Henry Ford dice así: tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto.
En este sentido, trabajaremos unas fortalezas con unos ejercicios bastante dinámicos y bastante divertidos. En cuanto a Ana, es una psicóloga empresarial, experta en psicología positiva y en el desarrollo de las fortalezas humanas. Ana es consultora de recursos humanos y está orientada a potenciar el bienestar y el desarrollo de las personas en el ámbito laboral. Tiene una amplia experiencia en la gestión efectiva de las carreras profesionales de directivos y mandos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo o placement. En el ámbito interno trabaja sobre la evaluación y el desarrollo del talento, y en el ámbito externo, como decía antes, era sobre el outplacement, o volver a buscar o ponerse en el mercado de trabajo con unas capacidades, unas fortalezas que ella nos explicará perfectamente. Junto a las fortalezas también trabaja los valores y el talento en procesos selectivos, buscando ese perfil, y en procesos de coaching, que se traduce en generar ese perfil de fortalezas equilibradas o ese perfil equilibrado de fortalezas. También, y para finalizar, nos presentará unas experiencias en su ámbito de trabajo. Y sin más, agradeceros de nuevo vuestra presencia, agradecerles a Dafne y a Ana su compartir, su regalo para todos nosotros, y les doy el paso a ellas. Muchas gracias, y ahora. Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Muchas gracias, Santiago, por la presentación, que ha sido amplia al final, no ha sido tan escasa. Y bueno, yo habitualmente cuando doy clase aquí me gusta moverme, sí que es verdad que tengo la voz un poquito bajita, por eso me pongo el micro, pero el planteamiento que os voy a hacer hoy va a ser bastante dinámico, no solamente por mi movimiento, sino por lo que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Este es un poco el contenido que vamos a tener. Yo me voy a encargar sobre todo más de la parte de dos autores que hablan de la positiva y qué conceptos clave nos aportan ellos que podemos utilizar. Y después un poco vamos a vincularlo con la definición de psicología positiva para ver realmente de qué se trata esta disciplina, ¿vale? Y qué conexión tiene con la energía y con el talento. Y luego, como bien decía Ana, va a hablar un poco más de la experiencia de dos casos prácticos, ¿vale? Bueno, pues para empezar con los autores, yo he querido seleccionar a uno de ellos, que es Martin Seligman, el primero, para que podamos ir tomando contacto. Y no sé si algunos le conocéis ya, me imagino, de la carrera por lo menos. ¿Cuántos de aquí somos psicólogos? Fenomenal. Entonces, Martin Seligman nos tiene que sonar, ¿verdad? ¿De qué nos suena, fundamentalmente? ¿Qué os viene? Ole, muy bien, muy bien, muy bien. Pues él dedicó la mayor parte de su vida a estudiar ese concepto muy vinculado a la depresión. ¿Vale? Ese concepto lo que nos decía era que una persona, cuando ha intentado muchas veces conseguir algo y al final no lo ha alcanzado, acaba desistiendo, porque genera esa creencia de que haga lo que haga da igual, ¿vale? Es imposible de alcanzar. Y fijaros que, tirándose muchísimos años desarrollando investigaciones en relación a este concepto, llega un momento en el cual decide empezar a dedicar sus esfuerzos a trabajar en el florecimiento de las personas, ¿no? Y este punto fue cuando él asumió la presidencia de la APA, donde hizo una serie de análisis acerca de cuán efectivas eran las intervenciones en psicología, sobre todo con adolescentes, en el caso de la depresión, en Estados Unidos, y se encontró que aproximadamente pues, esas intervenciones eran un 60% efectivas. El otro 40% no mejoraban. Y bueno, es un dato bueno o malo dependiendo de la lectura que se haga de él, ¿vale? Es bueno que haya un 60% de recuperación, pero nos decía que quedaba muchísimo por hacer. Entonces, un poco lo que él propuso a la comunidad científica fue vayamos otra vez a recuperar esos objetivos que la psicología traía en origen, que tenían mucho que ver con el desarrollo de intervenciones que fomentasen la calidad de vida y el desarrollo de las personas, no solamente que curasen el malestar, ¿no? Entonces, esto supuso un vuelco, la verdad, en ese momento. Agitó un poco las conciencias porque, sin querer, habíamos perdido un poco esa globalidad en la visión del ser humano desde la psicología.
Y desde ahí empezaron a desarrollarse muchísimas investigaciones, tanto para desarrollar modelos teóricos como ya técnicas aplicadas. Y dentro de todas ellas, para mí, hay un concepto, un estado, que es común casi a todas ellas y que es la base de la psicología positiva, y es la felicidad. Y por eso os he querido traer la definición que Seligman, que es uno de los que se denomina padres de la psicología positiva, aunque hay muchos otros autores que han influido en su desarrollo, traeros la definición que él aportó, ¿vale? Y si os fijáis, él dice que la verdadera felicidad, nada más y nada menos pone la verdadera felicidad antes, deriva de la identificación y cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de su uso cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos. He resaltado fortalezas porque ese es uno de los constructos que en psicología positiva más trabajamos, ya sea en sesiones, ya sea en formación. Es uno de los que llamamos ejes transversales de trabajo. Es una definición amplia, a lo mejor un poco abstracta, no sé si vosotros tenéis la sensación, pero es verdad que la felicidad es un concepto muy subjetivo. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, parte en el desarrollo de la positiva, que ya pues, va a hacer casi 20 años, parte de lo que nos hemos ido dando cuenta es que hay elementos que, por mucho que los queramos medir, están cargados de muchísima subjetividad. Y la felicidad es uno de ellos. Pero no por eso debemos dejarlos de lado desde la psicología, porque la felicidad es un estado fundamental en el ser humano. Lleva siendo la motivación por alcanzarlo desde que somos seres humanos, ¿no? Y ya la filosofía ha descrito muchísimos autores que se han pues, esforzado por darnos una visión de cómo alcanzar esa felicidad. Por tanto, no podemos dejarla de lado solo por el hecho de que sea subjetivo. Y es un poco lo que os traigo hoy a trabajar. Esa es la definición de Seligman, pero a mí me encantaría que hoy tuviéramos la oportunidad de poder descubrir qué es esa felicidad para cada uno de nosotros, ¿vale? Esta pregunta parece sencilla, pero puedo aseguraros que no lo es. Es una pregunta que toca lo más profundo de nosotros. Hay algunos que seguramente ya os la habéis hecho en algún momento. De hecho, hay algún alumno que ya se la planteé en su día. Y si es así, yo os animo a que reformulemos de nuevo esta respuesta para que podamos ampliarla con todo lo que hemos ido acumulando de aprendizajes desde ese momento en el que la contestamos y el día de hoy. Y si no os habéis planteado nunca esta pregunta, pues daros la enhorabuena porque en algún momento tenía que llegar y qué mejor que este momento para poder hacerlo, ¿vale? Así que empieza ya el movimiento. Os voy a plantear que en unos 3-4 minutos podamos escribir y definir lo que es la felicidad para cada uno de nosotros, haciéndolo de verdad con consciencia, ¿vale? No como abría yo antes el agua, sino con consciencia. Para eso hay materiales aquí si queréis, si nos habéis traído. Y cuando terminemos con eso, vamos a hacer un ejercicio en que lo vamos a compartir por grupos, ¿vale? Así que, nada, fácil la tarea. 2 o 3 minutos para contestar esta pregunta, ¿sí? ¿Alguien necesita papel o bolígrafo? ¿Papel? ¿Por ahí? Te ayudo si quieres, Santiago. Pues yo también. ¿Qué está dando? ¿Ya? ¿Quién necesita...? Nada. ¿Ya? ¿Bolígrafo también te hace falta? ¿Bolígrafo no? Sí. Nada. Bien.
Que levanten la mano los que hayan terminado para ver un poco cómo vamos. Vale, dejamos un minutito más. Vale, os voy a proponer ahora que nos pongamos por, pues, dados los que somos, por tríos, ¿vale? Incluso es preferible, si hemos venido acompañados, el aprovechar esta oportunidad para conocer otras vidas, ¿vale? Y ponernos con personas que no conozcamos. Así que os animo ahora a que podamos levantarnos y buscar compañeros con los que compartir la definición que hemos escrito y ahí aprovechar también para poder entender la definición de cada uno, que esto es parte de la función del psicólogo dentro de la especialidad de psicología positiva, el ahondar y preguntar para entender qué significa para esa persona, ¿vale? Cuando queráis. Vamos a dedicar como unos 10 minutos aproximadamente a esta interacción. Hay una compañera ahí. Pues ¿No puedes? con nosotros. ¿No te puedes mover? ¿No? Si quieres vamos para allá. No sé, ¿quieres interactuar con compañeros o están dispuestos a moverse a tu lado incluso? No pasa nada. No pasa nada, sí. Hacemos un ejercicio de solidaridad. La mía es aquella, ¿no? Y nosotros. ¿Sí? No sé. ¿Has contestado a la pregunta? No, ya me la sé. No, me la sé. Pues yo no. Que yo tengo una... Yo cada vez que me pongo la Una contesto diferente. respuesta, una respuesta que la felicidad para mí son momentos, el sumatorio de momentos. Si el sumatorio de esos momentos da positivo, seré feliz en esos momentos o en ese sumatorio. Si el sumatorio no, en ese momento tampoco. Pero es un momento. Muy bien, para ti son momentos. Un momento de moto, de dar clases, de estar jugando con los hijos, con los amigos y en otro rato pues no. Ahí está De el concretar tristeza, esos momentos. de enfado. En esos momentos no estás feliz, estás, no el ser. Pues si etiquetas a una persona que o te autoetiquetas, soy feliz o no soy feliz, o soy guapo, soy listo, soy lo que sea, Limitas mucho tu existencia. generas el efecto Pigmalión. Asumes el papel de... Totalmente de acuerdo en eso. ¿Y cómo trabajarías tú el concepto de felicidad de una persona? En una sesión o en una formación. ¿Qué variables crees que están en juego en ella? Trabajar el concepto de felicidad, que describa sus momentos, su día a día, su último mes, su última semana, qué hace, y entonces llegue a la conclusión de que es bueno, es el sumatorio negativo, no es, pero sabe, al menos sabe cuáles son las causas o en qué momentos no lo es. Desde las fortalezas habría que averiguar en qué momentos está mejor, es más feliz, qué hace para ser feliz, qué no hace, qué feedback recibe de los demás. Yo iría por ahí, intuitivamente hablando. No está mal. No lo voy a resolver todavía. A ver qué esperas. Aquí no hay enchufados. No, yo no pretendo. Es broma.
Está bien. Es verdad que es un concepto muy amplio, que es importante concretar y materializar, porque si no nos podemos perder en un mar de información. Sí. Y en la abstracción, que al final eso en un proceso de cambio de poca utilidad, ¿no? Va a ser para el cliente. Así que aprender a concretar en función de las variables que se ve que tienen mucha vinculación con la felicidad en el individuo. Y ahora lo veremos. Tú contestaste esta pregunta en el curso, ¿no? Fue el sábado. Fue el primer sábado. Exacto. Eso es. Eso es. Sí. Facilito. Por eso cuando dije yo, ¿qué hacemos hoy? Venga. Vamos a sacar. Movilizan, es una palabra muy potente, muy impactante. Hola. Bienvenida. Que os estábamos esperando. Has llegado en el momento perfecto. La felicidad está llegando con ella. Bueno, no hay que verte más que la cara. De la felicidad de su cara, la cara. Y estoy haciendo un poco de práctica y genial. Y porque yo antes había sido nadador y le hago pintar. Se han juntado los dos de deporte. La chica, es que mi compañera María es la psicóloga de la Federación Española de Tiro con Arco. Entonces digo, mira, es que yo de verdad de las casualidades yo ya... Es ella, la morena. Sí. Digo, he estado con el nadador, como no podía ser de otra manera. Y Alberto, desde Rusia, que ha nadado con unas espaldas. Sí, no se le ve un cuerpo. En aguas abiertas. Ah, ¿sí? Yo casi lo prefiero. Porque la natación es el deporte más duro mentalmente. Es tripa arriba, tripa abajo. Miras al techo y miras la línea abajo de azul y es pam, 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 pam. Es durísimo. No. Vamos. Nos lo dijo la profesora, dice, es de lo más duro mentalmente. Acabas de decir 3 deportes que son individuales. Nadar, mira, y 2 deportes de equipo. Compartes. Te ríes y ya está, pero correr solo, nadar solo. Además es que nadar no puedes hablar con nadie. Ya. Cierto, no puedes compartir. Mejor que la vitalidad no es una de tus fortalezas principales y ya está. Vitalidad física. Naturaleza. Cosas más moderadas, esfuerzos más moderados. Es cuestión de empezar. Y de que nos motive, de querer, ¿no? Claro. Vamos a hacer bici con los amigos estos. Estos 40 kilómetros, el primer día de
cosas son moderadas y progresivamente vas cogiendo fondo, a priori casi todos los deportes se asustan, porque no conoces. Menos el pádel. El pádel. El pádel no asusta. El pádel es para damis. El pádel puede jugar cualquiera. Es el único deporte que se me da bien, que el pádel puede jugar cualquiera. Es el único deporte que se me da bien. Bueno, yo he hecho gimnasia rítmica de pequeñita, he competido en gimnasia rítmica, eso sí. Pero ya de adulta... Yo mucho tiempo no, ¿eh? Yo estuve 3 años y me empecé a quedar muy chiquitita y decidieron quitarme. Pero ya más allá de eso, no, ya hasta que fui adulta. Sí. Queda muy en el olvido, pero queda muy en el olvido. Como comprenderéis. Pero yo lo recuerdo con muchísimo disfrute, ¿eh? Fíjate, yo no lo recuerdo con dolor, no, pero era muy jovencita. Yo empecé con 5 años y acabé pues con 9 aproximadamente. Era muy chiquitita. Fuera de serie, porque está en el canal, sobre todo. Como un entretenimiento y punto. Bueno, le voy a empezar ya a movilizar, ¿vale? ¿Qué tal va? ¿Bien? ¿Se genera un clima agradable al hablar de este concepto? ¿Sí? No es lo mismo que sacar el tema de la... Con todos mis respetos, ¿vale? Pero no es lo mismo que hablar de indefensión aprendida o de política o de tú vete a saber, ¿no? Es un poco más distendido, ¿no? Esto es un poco también para que veamos cómo cuando queramos movilizar a un grupo o a un equipo, el que nosotros induzcamos ciertos conceptos hace que también estemos provocando ciertas emociones. Y al final eso fomenta que los lazos se estrechen más rápidamente y que este clima sea más agradable, ¿no? Con cosas tan sencillas como esta. Bueno, dicho esto, os quiero ir preguntando, que aquí me van a echar un poco la bronca porque supuestamente tenemos que utilizar el micro para cada participación y que se escuche, lo vamos a intentar, pero intentando también que sea dinámico, ¿vale? Que no estemos esperando todo el rato, o sea, que podemos ir diciendo palabras y si no yo las repito para que queden registradas, ¿vale? Decidme en estas definiciones que habéis ido explicando y escuchando, ¿qué cosas resaltaríais? ¿Qué cosas os han llamado la atención? Aspectos que se pueden trabajar desde un punto de vista psicológico. Es que eso da un poco de reparo. ¿Se oye? Sí. La mía ha sido un poco concisa. Yo he puesto sacar a la luz lo mejor de uno mismo. Para mí eso sería la felicidad. Ok, muy bien. Muy amplia también, ¿no? Sí. ¿Habéis hecho preguntas para comprender esa definición? A tanto no hemos llegado, ¿no? La he explicado un poco a ellas. Porque yo pienso que cuando una persona es feliz es capaz de desarrollarse mejor, de optimizar su rendimiento, por lo que en mi parte toca de la psicología deportiva. Hay mucha diferencia cuando tú tienes un buen resultado y eres feliz, tus entrenamientos posteriores o tu rendimiento posterior va a ser mucho mejor que si por el contrario a la felicidad sería la tristeza. Si tú estás triste tras un mal resultado, eso puede acarrear que tus entrenamientos sean peores, que tus resultados sean peores, y ahí destacaría la diferencia. Y por eso para mí la felicidad sería como un estado en el que a través de él puedes sacar también lo mejor de ti mismo, optimizarte, cumplir tus objetivos. Muy bien. De hecho, hay estudios que dicen que nuestra capacidad atencional, incluso en la toma de decisiones, se amplía y es más efectiva cuando uno tiene en su estado una emoción positiva o agradable versus una emoción más desagradable. Con lo cual lo que dices tiene todo el sentido del mundo. ¿Serías capaz de reproducir en tu vida esos momentos para que sucedan cuando tú quieres? Pues
Pues de eso nos encargamos también en psicología positiva, es decir, de esto que es tan abstracto, tan amplio, ¿no? Poder concretarlo, que es un poco lo que hablábamos, en elementos que yo pueda provocar, que yo pueda suscitar, porque si no, ¿para qué está mi acompañamiento? No solamente para analizar, ni para observar, sino para que yo sienta que tengo esa capacidad de reproducir ese estado cuando yo desee, ¿no? Ese es un manejo emocional alto, elevado. Ahora hablamos de ello, ¿vale? Muchas gracias por compartirla y por la valentía. ¿Algún elemento más que os haya llamado la atención? ¿Algo que rescataríais de vuestra propia definición o de la definición de un compañero? Sí, aquí lo que hemos destacado entre los tres ha sido el bienestar, luego entro más en detalle, el bienestar, el equilibrio, básicamente entre lo que un equilibrio entre querer muchas cosas y no querer nada, tener cero ambición. Y luego, por otro lado, a ver, Alejandro tiene una definición muy completa, la verdad, pero varias cosas que me han parecido interesantes, que él lo que dice que es un estado temporal. Yo no lo había pensado así, yo siempre pensaba en la felicidad como algo continuo, algo que se consigue y ya te quedas feliz, pero... Para toda la vida, es vitalicio, ¿no? Sí. Y por otro lado, también ha hablado de... alineación, sí, y de la felicidad en grupo, que a lo mejor todos hemos pensado en felicidad de una persona, pero también existe la felicidad en grupal. Colectiva. Uh-huh. Muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien. En cuanto a este concepto de momentáneo o permanente, os voy a ir sacando ya cosas, ¿vale? Fijaros. Lo primero, ¿vale? Que os había puesto. Un poco la idea que yo tengo es transmitiros cómo trabajo yo el concepto de felicidad con una persona cuando estoy en una formación, en una sesión, para que os podáis llevar ese material para vosotros, ¿vale? Y uno de los elementos importantísimos a delimitar es si en esa definición estamos concibiendo la felicidad como algo permanente en el tiempo o como algo esporádico. Que levanten la mano los que conciben la felicidad como algo temporal, ¿vale? Como algo esporádico, perdón, como algo permanente. Estamos muy repartidillos, la verdad. Hay tema para debate, ¿no? Entonces, bueno, yo me paso en un modelo y en un autor, ¿vale? Para argumentaros un poco cuál sería probablemente la respuesta que más puede favorecer el experimentar ese estado de forma más saludable y más prolongada en el tiempo. Y es el modelo o el concepto que dice Tal Ben-Shahar, que es un profesor en Harvard, que es muy reconocido en psicología positiva, y él nos habla del concepto unipolar, ¿vale? Es decir, él lo que nos manifiesta es la felicidad al final no es un estado al cual yo salto, ¿vale? No es un estado en el cual yo me introduzco y donde a veces sí estoy feliz y a veces no estoy feliz, que sería ese concepto bipolar, ¿no? Yo unifico de forma que yo en todo momento tengo algo de felicidad en mi haber, siempre, en mayor grado o en menor grado, pero siempre hay algo por lo cual yo puedo sentirme feliz. Esta percepción, esta ruptura con el concepto bipolar, que es el más frecuente en ocasiones, nos permite facilitar ese tránsito en la persona, porque cuando uno se siente feliz todo va fenomenal, pero cuando uno no se siente feliz ve muy complejo el sentirse feliz en ese momento. Entonces, nosotros muchas veces ponemos la metáfora para representarlo de la escalera. En el curso de experto vimos esta metáfora y es: yo puedo estar en el primer escalón, en el segundo, en el quinto, en el 150 o en el 1000, pero siempre estoy en mi escalera. Sé que hay diferentes elementos que me hacen sentirme feliz y yo me sitúo y me veo en uno de ellos. Miro hacia arriba y puede haber un montón, miro hacia abajo, puede que haya o que no, pero estoy en mi escalera. Y podemos trabajar esta reestructuración con la persona para que se sienta en una base de felicidad constante. Este sería un elemento de trabajo,
¿vale? Otro de los elementos que podemos trabajar es si yo concibo la felicidad en base a momentos de alta intensidad, ¿no? Episodios de alta intensidad, o más bien la acumulación de bajas intensidades. Que levanten la mano los que serían, o que habéis puesto en vuestra definición, momentos de vuestra vida como más culmen, ¿no? ¿Quiénes habrían puesto ese tipo de situaciones en esa definición? Cuando ganamos un campeonato, ¿no? Cuando sacas... En la tuya, por ejemplo. ¿Quién se definiría como sentirse feliz realmente cuando ocurren cosas potentes? Todo el mundo se siente feliz cuando le ocurre una cosa muy potente. Exacto. Pero, sin embargo, la definición de felicidad, por ejemplo, mi definición de felicidad no es tener muchas cosas. Perdón. A ver, había dicho algo así como que todo el mundo se siente feliz cuando le ocurren unas cosas muy importantes, muy fuertes. Pues claro, te sientes muy feliz, pero eso le ocurre a todas las personas. Bueno, no todas, no podemos generalizar, pero sí a la gran mayoría. Pero ¿qué ocurre, claro, cuando nosotros circunscribimos nuestra felicidad solamente a esos momentos, ¿no? Que seguro que os lo habéis encontrado, personas que te dicen, pues mira, cuando tuve mi primer hijo, cuando, por ejemplo, conseguí mi primer trabajo, cuando tengo un feedback muy bueno por parte de mi jefe, son momentos en los que la persona ahí sí que es muy consciente de que se está sintiendo feliz, ¿no? ¿Qué ocurre a veces? Que si no tenemos cierta conciencia acerca de los micromomentos que nos hacen sentirnos bien y que por acumulación generan ese equilibrio, es muy difícil trabajar el concepto de felicidad con una persona, porque es tan fugaz, ¿no? Está tan poco presente en la vida de la persona que es casi imposible. Entonces, parte del trabajo también está en que podamos ir seleccionando esos momentos donde la persona simplemente ha experimentado placer o una emoción positiva, sin que tenga que ser una felicidad enorme. Porque lo que nos dice un poco las teorías del balance afectivo, que vienen sobre todo de Barbara Fredrickson, es que cuando yo tengo un evento en mi día negativo, pues por ejemplo que haya tenido una discusión con un compañero o cosas por el estilo, la intensidad de la emoción que viene asociada a ese evento normalmente es alta. Y además, como liberamos cortisol en ese momento, se impregna en mi hipocampo mucho más fuertemente que un evento positivo. Entonces, para poder generar un balance afectivo a lo largo del día, no lo puedo hacer en un 1 a 1. Es decir, focalizar mi atención en un elemento positivo para contrarrestar el efecto del negativo, sino que me hacen falta muchos en este lado. Si no, no voy a conseguir ese balance. Por tanto, tengo que seleccionar muchos micromomentos para poder tener ese equilibrio del que hablabais ahí detrás, ¿vale? Si no, difícilmente voy a poder competir y tener una lectura buena de mi día al final. Así que este es otro de los aspectos a trabajar, el que sepamos concretar dentro de nuestra definición de felicidad esos micromomentos. Porque si no, hay veces que nos movemos en conceptos muy amplios y muy abstractos, ¿no? y hace falta materializarlos. Y otro elemento que es de Rotter, que esto no pertenece a la positiva, sino desde hace muchos años ya, es la percepción que tiene la persona de si eso que ha puesto en su definición depende o no de que lo pueda provocar. De si yo siento que puedo ser proactivo en la ejecución de esa actividad. Porque, imaginaros, yo me he encontrado muchas definiciones donde ponemos, pues, que me den un abrazo por la mañana, o que alguien me diga que he hecho muy bien una determinada actividad, o yo qué sé, el que de repente no haya tráfico por las mañanas, ¿no? Son cosas que nos pueden hacer sentirnos felices, pero eso es un regalo que agradezco, que sumo, pero que yo no puedo manejar, yo no puedo provocar. Entonces, si queremos que la persona de verdad tenga la sensación de dominio sobre su propio estado, hará falta que trabajemos sobre cosas que estén en su mano y tendrán que estar en la definición, habrá que ponerlas, ¿vale? Y por último, si os fijáis en vuestras definiciones, probablemente haya aspectos o momentos donde hayáis estado utilizando vuestras fortalezas personales. Puede que a lo mejor todavía ese concepto algunos no lo materialicéis mucho, pero son cosas que hacéis donde disfrutáis un montón al hacerlo y que no os cuesta esfuerzo.
y os sale de forma natural. Y probablemente eso esté en vuestra definición. ¿A quién le ha ocurrido? A los demás no. Queda mucho por reformular esas definiciones. Claro, es que las fortalezas es un elemento muy concreto. Eso sí que lo podemos trabajar en una sesión, en una formación. Con seguridad, hombre, claro. Si no es con seguridad, ¿cómo vamos a entrar? Hombre, faltaría más. Ahora, de hecho, vamos a ver un poco más en profundidad este concepto. Sí. Es que como estás contando, a mí me gustaría compartir todo lo que hemos puesto. ¿Sí? Adelante. Sí, porque es que van saliendo cosas que me van un poco... Adelante. Aquí ponemos, encontrarnos a gusto con lo que hacemos y tenemos, y disfrutando de lo que nos rodea. Sentir una satisfacción interior y ganas de compartir nuestro estado de ánimo con los demás, ver lo positivo de lo que nos rodea. Tener todos los días algo nuevo que descubrir, pequeñas cosas pero importantes, tener objetivos. Sentir que hacemos algo por nosotros y los demás que ayuda a mejorar la vida, tener metas y un porqué. Muchas cosas, ¿no? Pero sí, podríamos un poco enmarcarlas dentro de que son... Claro, eso es lo absolutamente. Como estaba haciendo un lío ahí, digo... No, pero viene representadísimo en esta definición y, por ejemplo, ahí podemos observar fortalezas como la positividad, ¿no? El focalizarme en lo bueno que ocurre, por poner un ejemplo, ¿no? Esos son los momentos que sí que podemos detectar y que podemos producir si queremos. Podemos decidir en qué momento del día queremos practicar esa fortaleza. Y en ese momento tendré un micromomento de felicidad. Y eso va sumando, y va sumando, y va sumando. Vemos las diferencias, ¿no? Entre una definición como esta, otras definiciones un poco más amplias y abstractas. Pues nuestro trabajo como psicólogos estará teniendo en cuenta un poco lo que dicen los modelos y las teorías, ir aterrizando esa definición en elementos de trabajo. ¿Sí? ¿Pasamos? Hablando de las fortalezas personales, os voy a poner un modelo que muy probablemente muchos conoceréis, que es el modelo de Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Quién lo conoce? Muy bien. Pues este modelo lo que nos viene a explicar es que hay dos variables que tienen mucha relación con nuestro disfrute personal, ¿vale? Y que tienen mucho que ver también con las fortalezas. Esas dos variables son las habilidades de las cuales yo dispongo en relación con la dificultad de la tarea que yo he de realizar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo dispongo de pocas habilidades para una tarea muy compleja, al final, ¿qué siento? Ansiedad, porque no me siento preparado, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando esa tarea es muy sencilla y yo noto que tengo muchas habilidades para afrontarla? Pues que al final acabo aburriéndome. Puede suceder porque la tarea sea muy sencilla, o puede suceder que yo lleve haciéndola mucho tiempo y por eso, aunque sea compleja, ya me parezca sencilla. Pero al final el resultado, emocionalmente hablando, es el de que me aburro y ya no genera la misma motivación. Entonces este autor lo que nos dice es que nosotros, a través de las fortalezas personales, podemos ayudar a la persona a introducirse dentro del canal de flujo, de ese estado de fluir que hablábamos. Y cuando nosotros estamos haciendo algo relacionado con nuestras fortalezas, donde os decía que disfrutábamos, que se nos da bien, que es de forma natural, ¿nos pasa que el tiempo vuela y no somos casi conscientes de ello? Es como que a veces se va el sol y dices, han pasado 3 horas, ¿cómo puede ser? Eso es fluir. Y ahí estamos siendo probablemente muy efectivos en lo que estamos haciendo y al mismo tiempo estamos teniendo un bajo consumo energético. Porque las fortalezas personales no requieren de una inversión de energía muy alta, a diferencia de las competencias. Entonces, ¿qué vamos a intentar con la persona? Que tenga muy bien identificadas esas fortalezas y que las utilice en su justa medida. Porque si nos pasamos o nos quedamos cortos, si no las usamos con equilibrio, también podemos generar un estado que no es de confort, precisamente. Dicho esto, entonces, lo que nos quedaría sería aprender a identificar un poquito esas fortalezas, ¿no? Bueno, pues yo os traigo el modelo de fortalezas equilibradas, que era del que hablábamos. ¿Quién le conoce ya por aquí? Es que hemos hecho 50 vídeos ya, ¿no?, asociados con ella. Y es un modelo que ya lleva 3 años, que ya se ha validado, que además yo creo que
Lo más representativo es que, a diferencia de los otros modelos de fortalezas, el lenguaje y la evaluación está validada con población española y el test que utilizamos además tiene una fiabilidad muy alta, de 0,76, que para ser un test de psicología es muy alto. Y lo que nos permite es tener un perfil de la persona donde nos viene por colores qué fortalezas tiene y si están en armonía y en equilibrio o si están demasiado usadas o poco usadas, ¿vale? Y las fortalezas que componen el modelo son 26, son estas que veis aquí. Son etiquetas lingüísticas, quiero decir, al final nos sirven para que el psicólogo y el cliente al final tengan un lenguaje común, pero podemos trabajar con estas etiquetas o podemos trabajar con otras siempre que sea bajo acuerdo, porque a lo mejor pues la persona, lo que es manejo emocional, lo que es crecimiento, lo que es humor, varía un poco de la definición que da el test a lo que concibe. Y no pasa nada. Lo importante es que la persona identifique esa fortaleza en sí mismo y la pueda provocar y potenciar, ¿no? Y eso es lo que os voy a proponer ahora. Que sabiendo todo lo que ya hemos comentado, podáis fijaros en esta definición de felicidad, que incluso a lo mejor pues ahora ampliaríais en alguna forma, y pensaseis en 3 fortalezas que tengáis. 3 de vuestras fortalezas principales. Tenéis muchísimas más, ¿vale? Pero 3. Que os definan, que os representen, que os hagan disfrutar, que os metan en ese canal de flow. Que anotéis 3 de esas fortalezas. ¿Tienen que estar o no? Ya. A lo mejor en esas pantallas lo veis mejor. Ya lo estábamos diciendo antes que se proyecta un poco, pero es que como están grabando la ponencia, si no, no se ve bien la grabación. Ya hemos probado todas las... Así que os animo a que tengáis esto como referencia, pero que no nos limitemos a estas etiquetas, que si nos surge otra, pues nos surge otra. Lo importante es identificar 3, ¿vale? Recordando que es disfrutar y donde yo siento que realmente además estoy siendo bueno ejecutando esa tarea. Tengo una percepción de autoeficacia. Os dejo un par de minutitos para anotarlas, ¿vale? Venga, a por ello. Os las digo por si... Venga, pues sería legado, carisma, curiosidad, universalismo, honestidad, cooperación, aceptación, valentía, innovación, positividad, calidad, equidad, crecimiento, manejo emocional, directividad, persistencia, humor, organización, conocimiento emocional, apreciación de la belleza, armonía, perdón, compromiso, análisis, gratitud y vitalidad. Toma ya. Todos esos recursos podemos trabajar. Venga, pues apuntamos 3 de las que creemos que tenemos más presentes. En la página web del IEPP tenéis también el esquema de fortalezas, por si lo queréis mirar. Del IEPP, en iepp.es tenéis la nomenclatura de todas ellas. ¿La definición? La definición no, eso no lo tenemos publicado, pero la etiqueta sí. Lo que se me ha ocurrido, si queréis, es que para que podáis un poco comprenderlas mejor, podéis marcarme y pedir que os envíen un uso gratuito. Normalmente la web son 15 €, pero os podemos enviar, por hacer el esfuerzo de venir hoy y escucharme, que sé que es un esfuerzo, enviaros un test si queréis. Así que los que lo queráis me dejáis luego vuestro nombre
el email y el teléfono y os lo enviamos, ¿vale? Al final es un poco ejemplos. Ya. Dentro de la primera sesión normalmente es la devolución del perfil, es decir, cuando uno ya tiene su test, es explicar qué significa cada fortaleza y desde ahí que la persona identifique momentos concretos en su vida donde la está poniendo en juego. Pero tenemos 45 minutos. ¿Qué quería? ¿Eh? Para toda entera, incluyendo... Bueno, Ana va después un poquito, media horita después. Así que había que limitar un poco. Pero bueno, en el informe viene la descripción del nivel en el que tú la tienes. No viene la descripción de la fortaleza en sí, pero sí del nivel. ¿Vale? ¿Los tenéis? ¿Sí? Venga, pues fijaros, hay una investigación de Martin Seligman que encontró en el año 2005 que es más importante aún que identificar la fortaleza el utilizarla de forma diferente a la habitual para incrementar la felicidad percibida. Es decir, por el principio de habituación en psicología, cuando nosotros utilizamos algo de forma constante, deja de provocar la emoción que provocaba al inicio, ¿no? Por eso, si realmente queremos notar un cambio, es muy importante utilizar nuestras fortalezas con creatividad, de forma innovadora, porque si no nuestra mente no va a detectar la diferencia. Y ahí sí que se comprobó que las personas que lo hacían así incrementaban tanto sus niveles de felicidad como que disminuían los niveles de depresión incluso 6 meses después de hacer este ejercicio. O sea que es un ejercicio potente, ¿vale? Yo lo que os animo ahora es a que, otra vez poniéndonos en los tríos que estábamos antes, podamos explorar usos diferentes de esas 3 fortalezas con nuestro grupo y comprometernos a formas concretas en que utilizar esa fortaleza de forma diferente a la habitual hoy. ¿Os parece? ¿Sí? Venga, pues a ello. 5 minutitos, ¿vale? Si necesitáis ayuda me llamáis, ¿vale? Dafne al rescate. Ya termino. Fortaleza. ¿Cuáles son las tuyas? La mía. Las. Pero por elegir una, calidad. Busco la calidad y trato de conseguirla. Claro, faltan el uso de la calidad en otros ámbitos. Es que es contextual. El trabajo. Claro. Y el análisis probablemente también. El análisis. Te gusta saber y entender las cosas. Sí, yo soy muy racional. Tengo dudas. Cuéntame. Sobre las definiciones. Dime. Porque soy holandesa. Bueno, los españoles también las tenemos. Pero ¿no? igualmente en holandés tampoco. El conocimiento emocional Sí, es el. ponerle nombre a la emoción. Vale. Pero de otras personas, en plan de empatía. Puede ser intrapersonal, es decir, puede ser ponerle un nombre a lo que siento, como saber y ponerle un nombre a lo que siente el otro, que sería interpersonal. Estarían los 2 niveles. Vale. Okay. ¿Y universalismo? El universalismo es como el amor en su máxima expresión, ¿vale? El universalismo lo tienen alta las personas que les gusta mucho el cuidado del medio ambiente, de los animales, que cuidan mucho de las personas, no solo de las cercanas, sino incluso de personas que no conocen, que son capaces de preocuparse y implicarse en su bienestar. Vale. Bien. ¿Vale? Okay. Nada. ¿Cuáles son las tuyas, Ana? Que no me acuerdo. Si no recuerdo mal, ya las varío, pero muy presentes, era... Hablemos de equilibrio, no de muy presentes. El equilibrio. Innovación, seguro. Crecimiento y... conocimiento emocional. Te haces una idea maravillosa de la persona que tienes enfrente solo con saber sus 3 fortalezas principales. Es que es brutal. Es que te representan por completo. Ya me lo ha dicho ella, análisis, calidad, he dicho racional. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Pues gratitud. Fíjate, en el día, la que me sale la primera es gratitud. ¿Ah, sí? Y pones cara como de... No, pues, la tengo en equilibrio, pero nunca hubiera pensado que la gratitud era la top, ¿no?
vuestra generosidad, también el compromiso. Pues fíjate, una de las que me sale más altas a mí ahora es la apreciación de la belleza. Ahora, es que a mí me ha cambiado mucho el perfil a lo largo del tiempo. Me cambió de antes a la maternidad y me ha cambiado de ahora, o sea, desde que fui mamá, ahora. Muchísimo. Pero ahora me ha vuelto a cambiar otra vez un montón. Ahora que está todo como más en dominio y tal. Sí. Ahora tengo mucho la apreciación de la belleza. ¿Y cuál fue la otra que me salió que me sorprendió un poquito? ¿Pero en equilibrio o en muy presente. Y la gratitud. O sea, estoy como mucho en apreciación ahora. Estoy como mucho en apreciación de ahora. No tanto en calidad tal pascual, sino más en compromiso, legado. ¿Te acuerdas que eran un poco las que me salían más fuertes? Y armonía. Armonía, gratitud y apreciación de la belleza. Armonía no te genera bueno, ninguna de las tres. No, hombre, hay veces que dicen que tienes un poco de horchata en la sangre. No, ahora no pasa nada, sí que pasa. Pero bueno, la verdad es que te ayuda a que... Eso es de tanta meditación. De tanta mindfulness. Pero luego, mira, acabo de... Es normal, sí. Sí, pero es una de las curiosidades, que cuando todavía no eres todavía muy demasiado experto, porque este modelo es que todavía es un aprendizaje. Cuando eres muy experto, entonces tú tienes la idea de que tu perfil es más o menos así, te sientes identificado con él Y no varías. Pero entonces, ¿qué le pasas a los 4 o 5 meses cuando vuelves a tener la ocasión de pasártelo y ves que se olvidó y dices, ya no soy la misma. Es muy sensible al cambio, sí. La prueba es muy sensible al cambio. Pero lo que sí que es cierto que si lo tienes poco presente, esas no se van a mover. Las poco presentes, menos. No se van a mover hacia... A no ser porque hay muchas de las poco presentes que vienen influenciadas por las muy presentes. Bueno. Sí, ¿sabes? Tienen que ver con... Es decir, que hay muchas que tú tienes poco presentes porque te están restando mucha energía las muy presentes. Entonces, cuando tú equilibras y moderas el uso de las naranjas... De que no está porque no está. No está porque no está. ¿Cuál era? Yo no me acuerdo ya cuál tenía. Yo, Dios mío, mi vida, ¿cuál era? ¿Cuál era? Yo tenía una azul que decía, esa se va a quedar ahí. Pero lo comentamos con Eva el sábado. Yo no me acuerdo. Porque decía Rosa que el perdón, estábamos en eso, porque nos decía Rosa, una compañera, que decía, no, porque el perdón es que si no perdonas no eres feliz y tal y cual. Y no sé, que se genera un debate con el perdón. Porque la gente dice que tiene el perdón poco presente no puede ser feliz. Yo tengo el perdón muy poco presente y soy feliz. Claro que sí, hay que aceptar cada perfil. Es que Rosa es muy tajante a veces. Es que yo les invito a que fomenten el perdón, porque igual tal, pero si estás ahí totalmente bloqueado porque hay algo que no tienes capacidad de superar y tal, pues puedes trabajar. Puede ser que es una persona que de por sí es una persona que te salga de manera natural, y no el perdón, sino el olvido, quizás, ¿no? Que alguien consideras que ha habido una persona que te ha ofendido simplemente pasas de vida, ¿no? Ya pasas de ella y no la vuelves a contemplar dentro de tu vida. Y ya está. Pero no estás enganchado a un rencor. Entonces sí, se generó eso. Hay que ampliar la mirada. Era con Eva Gerber, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Es una maestra. Es una maestra. Bueno, ya que ya te tiene que tocar. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Ves? Ahora ya en la segunda no me hace caso ni el tato. Estamos en flow. Sí. ¿Has explicado por qué estas no, otras y estas han puntuado? ¿De quiénes son? ¿De dónde provienen estas fortalezas? Bueno, vino de un análisis de 4 modelos, de los 4 modelos más importantes de fortalezas que hay. O sea, que sería como una síntesis o factores, o sea, puntúan a esto... Fueron los que más validez nos dieron y al mismo tiempo los que veíamos a nivel lingüístico que eran más comunes en nuestra cultura. Sí, este modelo es el que validamos con la Complo. No, el de Seligman es el modelo VIA. Modelo VIA. Modelo VIA. Se llama modelo VIA. Sí. Vía de Sí. Vía de
del tren, ¿sabes? ¿Algo conectado con lo energético? Bueno, yo lo vinculo mucho con el modelo de Flow. O sea, realmente la energía la vinculo con las fortalezas y con el concepto de flow, de sentir que fluye. Pero no lo iba a hacer de forma explícita. No me dijo Elena que fuese... ¿Por qué? Porque mira, pones aquí la vitalidad. Sí. La vitalidad es una fortaleza contagiosa. También lo es la armonía, por ejemplo. Quiero decir, hay muchas fortalezas que tienen un componente. ¿De la que tiene ella? Desde la experiencia. No, pero entonces, sí que hay cosas que se pueden explicar desde el estímulo-respuesta y el estímulo energético. Te animo, si quieres, que te animo, si quieres a plantearlo desde ahí. Yo es que las fortalezas, todas ellas concibo que tienen un componente energético, en el sentido de que cuando yo las estoy utilizando, cambia por completo mi estado. Me siento de forma diferente y pienso de forma diferente. Entonces, desde ahí puede ser la vitalidad, como puede ser el carisma, como puede ser cualquiera de ellas, pero más desde meterme en el canal de flujo, no porque una de ellas tenga una conexión específica con el concepto de energía. No sé si me explico. Pero bueno, son temas a explorar. La energía no es un concepto estático. No, para nada. Ni las fortalezas, ni siquiera ellas lo son. Por eso. Bueno, que no, si no vas a meterte con... Dime. Con el tema de, o sea, un ejemplo, por ejemplo, nosotras habíamos identificado una fortaleza que podía ser en común, la valentía. ¿Cómo podría reconducir como ejemplo Sí. La valentía hacia otro ámbito? Es que no se nos ocurría. Porque estabais hablando de la valentía en un contexto concreto o en general. Se nos ha ocurrido así como fortaleza donde las dos no lo conocíamos. Pero Vale. no dábamos un poco con la forma de... Aterrizarlo. Claro. Sería el prestar atención a aquellos momentos donde incluso pues oponiéndoos a la norma social habéis tomado acción y habéis decidido hablar o actuar porque considerabais que era lo correcto. Ese sería el seleccionar ese momento de valentía. Ahí podríais aterrizarlo. Pero se trata de no actuarlo en la manera habitual, sino buscar otros contextos, ¿no? Sí, claro, es decir, o otros contextos o dentro de donde habitualmente lo haces. Imagínate que tú habitualmente es muy fácil que defiendas a un compañero, ¿vale? Y que tal. Pero no lo haces tan frecuentemente contigo misma. Por ejemplo. Es primero identifico dónde la estoy jugando y después Abro el campo. la extrapolo. Exacto. Vale. Ok. Muchas gracias. ¿Habías preguntado? Dices, es nuestro, es del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Y de la Universidad Complutense, es compartido. Ah, Sí, es del IEPP y la UCM. Ejemplo de cómo plantearlo de manera creativa. Pues mira, te doy el ejemplo que tengo reciente de la compañera que me acaba de preguntar, ¿vale? En el caso de la valentía, que ella decía que la tenía. Pues para ella es muy sencillo cuando a un compañero no se le está tratando de forma justa, coger y ella, pues, tomar partido, ¿vale? Sobre ello. Una forma innovadora de poder utilizar esa valentía sería el hacerlo también con uno mismo, que habitualmente no lo hace. Por poneros un ejemplo. Pero también podría ser un cambio de contexto, es decir, en vez de hacerlo en el entorno laboral, pues hacerlo con una amistad o con un familiar o en un contexto que nos resulte incluso complejo, ¿no? El hacerlo por miedo o por lo que fuere. Ahí estaría un poco el punto de innovación. O sea, se trata un poco de extenderlo a distintos ámbitos del que tú ya estás acostumbrado y en el que estás tranquila normalmente, Claro. desarrollando esa fortaleza. Extrapolarlo. Es que no se nos ocurría, estábamos aquí, bueno, sí son fortalezas, pero a ver cómo... Claro, pues un poco por esa línea. Luego al final, si queréis, me lo... Con letra muy comprensible, yo pensaba escribirlo yo, pero necesito el correo, el nombre y el teléfono para poder enviároslo. Necesito los 3 datos, ¿vale? Gracias. Nada. ¿Estamos? ¿Sí? Venga. ¿Nos ha resultado sencillo encontrar un uso diferente al habitual? Que levante la mano al que le ha resultado sencillo. Sencillo. Ole. ¿Sencillo, uno diferente al habitual? Sí.
A ti tampoco. Vale. A eso me refería. Vale. No suele ser muy sencillo, porque lo que nos ocurre es que al final nos quedamos con la visión de lo que habitualmente hacemos. Y es como que necesitamos a veces una persona con cierta perspectiva que nos ayude a sacarnos de ese momento y extrapolar ese uso, bien a otras personas, bien a otros contextos o bien a otros momentos, ¿vale? Pero hay veces que a uno solito esto le cuesta un poco. Por eso el hacerlo a veces en grupo y exponerlo para que alguien pueda preguntarme y ayudarme a extrapolar esa fortaleza, ¿vale? Bueno, dicho esto... Uy, esperaos. ¿Qué ha salido aquí? No, le doy aquí a... Ahí está. Hay una pregunta que os quería plantear para terminar, que es de Robert Bischwasdiener, en su libro Positive Psychology Coaching, y él nos dice, para tener más felicidad, ¿qué necesitaríamos? ¿Una clave o una receta? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Bueno, podría ser, es muy polite esa respuesta. Casi todos optáis por una clave, parece. ¿Quién diría una receta? Que levante la mano. Más felicidad. Una clave, una receta, porque hay mucha información por ahí, por la red, de 3 claves para tal, la receta, ¿no? Pero clave, ¿a qué te refieres? ¿Sabes? Que es un momento. La clave es como algo concreto. O sea, dinero, salud, Para... amor. Bueno, o sé más optimista sería una clave, por ejemplo, ¿no? O una receta que es, una receta contiene muchos ingredientes. Es una actitud hacia la vida. Muchos ingredientes que una receta. Tengo la sensación que la gente cuando no está bien o no es feliz, lo que busca es una receta para coger ese estado de felicidad. Sin embargo, yo creo que internamente cada uno tiene su clave y cada uno tiene su llave. Bueno, un poco la metáfora que utiliza Robert es la de la receta, y os explico por qué, ¿vale? Ellos identifican un poco la clave como un elemento que nos sirve para todos, es como el café para todos, ¿no? Que es, pues eso, sé optimista, utiliza el humor. Ahora hablábamos de una compañera que decía, si no perdonas no puedes ser feliz. Bueno, abramos la mente, ¿no? Porque sí que es verdad que la ciencia en psicología positiva ha establecido variables que demuestran que cuando las tocas incrementa la felicidad percibida, pero lo que varía es la cantidad de esa variable en cada persona. Es decir, tú puedes hacer una paella maravillosa que tiene sus ingredientes, que tiene su arroz, o que tiene su pollo, que tiene su conejo, pero a cada uno nos gusta la paella de una determinada manera. Entonces, son los ingredientes que yo he hecho, la cuantía de esos ingredientes, lo que varía mi receta. Incluso hay lugares que, pues seguro, ¿no?, que habéis ido alguna vez a un restaurante o a un bar donde ponen huevos rotos y luego huevos rotos y el nombre del restaurante, ¿no? Tú sabes los componentes de esa receta, pero ellos le meten algo que le hace especial. Pues eso también estaría en nuestra receta. O sea, el psicólogo que trabaja desde la positiva tiene que conocer esas variables, pero al mismo tiempo ser flexible para poder adaptarlas a cada persona particular y no dar todo por hecho, como si hubiera cosas correctas para todo el mundo, porque no las hay. Porque la felicidad, aunque intentemos medirla y cuantificarla, al final es un concepto subjetivo que hay que adaptar a cada persona. Entonces, bueno, hay ingredientes, pero hay que ir graduando esas medidas, ¿vale? Y por último termino con la definición, un poco para mostraros que la psicología positiva sí que supuso un cambio de enfoque y que hemos prestado atención más al desarrollo de la persona y a su florecimiento y a su bienestar psicológico, pero sobre todo uno de los elementos que me gustaría que os llevaseis de la ponencia de hoy es que aunque trabajamos elementos que parecen muy amplios y muy abstractos, tenemos ejercicios y modelos que nos permiten trabajar desde la ciencia. Nos permiten trabajar desde la ciencia, con lo cual podemos sentirnos tranquilos en que hay ejercicios que han validado con miles de personas y que han sido efectivos en un tanto por ciento muy alto. Entonces, cuando te pones a trabajar la felicidad con alguien, no lo estás haciendo desde tu opinión, desde lo que tú consideras que es correcto o desde lo que a ti te ha funcionado, sino de lo que otros autores han validado. Y eso es fundamental, porque nos encontraremos con muchas personas que se definen como expertos en positiva, pero que a lo mejor solamente se han leído un par de libros y no tienen todavía la visión de cuál es una aplicación correcta de la psicología positiva, porque incluso a veces solo por su nomenclatura
podemos caer en muchas banalidades que no serían profesionales, ¿vale? Pues nada más, dicho esto, ya os agradezco la participación y paso a Ana, ¿vale? Buenas tardes. Como sé que Dafne entra mucho, habitualmente entra en flow, no, vamos bien. Yo quizás voy a ser un pelín más rápida en mi exposición, porque sí que es interesante que quizás los últimos 10, 15 minutillos los aprovechemos para que hagáis consultas, dudas, comentarios, etcétera. Mi aportación a la tarde de hoy fundamentalmente es contaros cómo mi experiencia profesional, que está muy vinculada al ámbito de los recursos humanos, he podido introducir recientemente, desde hace un año y medio aproximadamente, elementos que tienen que ver con lo que os ha contado Dafne, ¿no?, de la psicología positiva y más en concreto relacionado con las fortalezas, ¿no?, con el modelo de fortalezas equilibradas. No sé si entre los que estamos aquí hay algunos de vosotros que trabajáis en el ámbito de recursos humanos. ¿Algunos? ¿Vale? Santiago, ¿tú también? Vale, bueno, tendría aproximadamente 2 o 3 personas. De acuerdo. Bueno, os voy a contar brevemente cuáles son los ámbitos en los que yo he podido aplicar de manera más práctica la prueba de fortalezas equilibradas. Uno de ellos es el campo de la evaluación del talento. ¿De acuerdo? Entendida, pues bueno, ahora entraré un poco más en detalle de las diferentes prácticas en las que puedo utilizarlo, pero en su sentido más amplio, ¿no?, en la evaluación del talento. La gestión de carreras profesionales y el propio desarrollo del talento, ¿no?, de trabajar con las personas para potenciar y mejorar su rendimiento y sus capacidades. Dentro de la evaluación del talento, bueno, pues en todas estas prácticas que menciono aquí, ¿no?, desde procesos de selección habituales, procesos de assessment individual, cuando evaluamos a una persona para ver hasta qué punto se ajusta o no a un determinado puesto, ante una determinada promoción posiblemente, assessment colectivos, cuando eso lo trasladamos a un colectivo más amplio o numeroso, y en formación de equipos, cuando en determinadas compañías nos solicitan, nos piden que necesitan formar un equipo de alto rendimiento, un equipo con unas fortalezas determinadas para cumplir con una misión, en concreto, que la compañía en esos momentos se plantea. En cuanto al ámbito de las carreras profesionales, fundamentalmente, creo que lo definió al principio Santiago perfectamente, los temas el campo más relacionado con el in-placement, aquellas personas que tendría mucho que ver también con temas de assessment, aquellas personas que la organización necesita mover para adquirir o para asumir un nuevo rol, un nuevo reto, bien sea internamente, fuera de la organización, hacia otras filiales de la organización, y necesitan necesariamente conocer cuál es el perfil, ¿no?, lo más exhaustivo posible de esas personas. Cuando esos cambios no se pueden producir internamente, sino que la persona tiene que ser desvinculada de la organización, despedida, podemos trabajar los procesos de outplacement individual, ¿no? Normalmente en mi empresa nosotros trabajamos perfiles mandos y directivos, ¿no?, pero también es aplicable para otro tipo de perfiles. Y en los temas de desarrollo de talento, pues utilizar la prueba de fortalezas en un proceso de coaching ejecutivo habitual, también con coaching de equipos, pero bueno, nosotros lo hemos trabajado más desde el ámbito del coaching individual. Me voy a centrar sobre todo en los casos de outplacement, porque quizás tengo una experiencia, he tenido la oportunidad de aplicarlo con más frecuencia en los casos de outplacement, y además porque creo que está bastante vinculado con la temática y del grupo de trabajo, que tiene que ver también con energía, con emociones, y tiene bastante relación. Para situaros un poco brevemente, al arrancar un proceso de outplacement o de valoración un poco de la persona antes de enfrentarse al mercado laboral, partimos de una estimación de su empleabilidad. Es decir, es un concepto que cada vez toma más fuerza,
que dado también el mercado laboral que estamos viviendo y que, bueno, que va a estar aquí y que ya está aquí y que nos viene a partir de ahora, un mercado laboral lleno de cambios, sujeto a múltiples, mucho dinamismo, mucha transformación, mucha movilidad por parte de los trabajadores, en lo que lo más habitual va a ser que, bueno, las personas a lo largo de la carrera profesional pues cambien hasta 10 y 15 veces de proyecto o de compañía. Entonces, para nosotros es fundamental, bueno, valorar o hacer una estimación inicial de cuál es la empleabilidad de las personas con las que vamos a trabajar. Esta empleabilidad la medimos de una manera más objetiva, teniendo en cuenta variables del perfil propio de la persona, edad, fundamentalmente edad, ciudad de residencia, formación de base, nivel funcional, salario, bueno, variables más higiénicas, ¿no?, que tienen que ver con el perfil profesional de la persona. Hay un segundo componente que tiene que ver con las habilidades, la parte más de skills o de habilidades personales que esa persona muestra, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades a la hora de liderar o gestionar equipos, habilidades en cuanto a, bueno, cómo afronta los cambios, el nivel de flexibilidad que tiene para afrontar cambios, componentes emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, es otra de las variables que tenemos en cuenta. Pero frente a todo esto, frente a que nos puede dar una valoración bastante acertada de cuál es cuánto de atractivo puede ser frente al mercado laboral, hay una variable que, bueno, pues como en todos los aspectos de la vida, es también lo que va a determinar el éxito o no de nuestros procesos, y es la actitud que la persona tiene frente a la búsqueda de trabajo, ¿de acuerdo? Esta actitud, a lo largo de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que en muchos casos, bueno, la mayoría de casos, viene condicionada por cómo la persona ha afrontado y ha gestionado la salida de la organización, ¿vale? Cómo ha llevado a cabo el proceso de duelo que conlleva un despido, ¿de acuerdo? No sé si lo veis muy bien, pero bueno, os he puesto aquí la típica gráfica de la gestión del cambio, en la que podéis ver que a lo largo del tiempo, del intervalo de tiempo en el que una persona sufre ese proceso de duelo, ese proceso de cambio, el nivel de energía con lo que se manifiesta también es muy variable. Cualquier persona en un proceso de duelo pues atraviesa estas fases típicas que van desde la negación. Es muy habitual que las personas cuando llegan por primera vez a nuestras oficinas estén completamente en shock. Lógicamente, a lo mejor les acaban de comunicar su despido después de 20 años en una empresa y todavía están en ese estado de desconcierto, de no creérselo, de que todavía no terminan de asumir qué es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? En muchos casos hasta piensan que en cualquier momento la empresa se va a dar cuenta de que ha sido un error el despido y les van a volver a llamar, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, el nivel de energía es muy bajito y están todavía negando la realidad. Según avanzamos en el tiempo, bueno, pues toda esta montaña emocional que acompaña el proceso de duelo, pues va apareciendo en las personas con las que trabajamos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy normal que aparezcan momentos de ira, en los que la persona está muy enfadada, frustrada, mosqueada, normalmente con el jefe, con la compañía, tienden a realizar acciones muy impulsivas, de llamar a todo el mundo, de enviar currículums a diestro y siniestro, sin ningún tipo de control, con una cierta impulsividad. Y la energía en estos casos pues es bastante elevada, pero bueno, es una energía poco productiva, ¿no?, que tenemos que vigilar porque en algunos momentos puede ser hasta contraproducente para la persona. Seguimos avanzando en el tiempo, en el proceso de duelo y bueno, pues como muchos de vosotros conocéis, pues atraviesan otros estados emocionales que tienen que ver, pues no, desde más de la negociación, ir aceptando poco a poco, puede ser incertidumbres, miedos, fases de depresión bastante acusados en los que la persona se viene abajo porque las expectativas que tenía pues a lo mejor no se están viendo cumplidas y se producen momentos de auténtico bajón, ¿no?, en los que la persona está muy decaída y con un nivel de energía por los suelos. A lo largo del tiempo, lógicamente, aunque haya retrocesos y las personas no avancen siempre al mismo ritmo y a la misma velocidad, pero bueno, lo habitual es que poco a poco las personas van aceptando la realidad y van encajando que su situación es otra y que ahora lo que les queda es mirar hacia adelante, ¿no? Entonces llegaríamos ya a una fase más positiva de aceptación de la situación.
Dado esta montaña, como digo, esta montaña rusa emocional con la que habitualmente trabajamos y que viven nuestros candidatos, para nosotros era fundamental incorporar a nuestros equipos de trabajo a especialistas, ¿no? O a personas consultores que realmente estén familiarizados con lo que es la gestión emocional, ¿no? Porque de ahí va a depender realmente el éxito de nuestros procesos de outplacement y también, sobre todo, que el nivel de bienestar de las personas sea lo más aceptable posible, ¿no? En estos momentos. Para ello, incorporamos en nuestros equipos a perfiles de coach, de personas que forman parte de nuestros equipos y que son coach, y también psicólogos. En algunos casos coincide y en otros casos solo son certificados en coaching, ¿de acuerdo? Desde que tuve la ocasión de conocer la prueba de las fortalezas equilibradas, luego mostraremos un par de ejemplos para que os hagáis una idea, pero a nosotros lo que la prueba de fortalezas nos aportaba, en primer lugar, era una visión totalmente diferente, ¿no? de lo que es el perfil del candidato. Estábamos demasiado sujetos quizás a las competencias, al perfil de las competencias menos presentes en la persona, lo que se le da menos bien. La persona viene también muy quizás estigmatizada por fracasos, por temas que considera que no ha sabido afrontar de una manera exitosa, por lo cual el presentarle unos resultados en los que lo que vamos a focalizarnos es en lo que hace bien, no en lo que no hace bien, pues ya cambia, nos permite tener una forma de dialogar y una forma de establecer la relación con el candidato muy diferente, ¿no? Esta herramienta además facilitaba, y vimos que facilitaba enormemente, el diálogo entre el coach y el candidato. Pensar que en nuestros programas no es un programa de coaching al uso, o sea, realmente en nuestros programas lo que hacemos es incorporar a lo largo del proceso 3, 4 sesiones a lo sumo de coaching para ayudar a la persona en esos bloqueos que puede tener en un momento dado, pero el objetivo no es hacer coaching. A nosotros nos pagan por hacer outplacement, por lo cual incorporar a la figura del coach tenía que ser de una forma muy efectiva y que realmente, pues esas sesiones que tiene contadas con el coach pues fueran lo más con el resultado más óptimo posible. Nos daba también nos aporta una aproximación al nivel del bienestar, de cómo está el candidato, por lo cual, pues podemos tener una mayor sensibilidad y mayor conocimiento de ver en qué momento está del proceso de duelo y también cómo está gestionando la situación de la búsqueda de trabajo. Este bienestar psicológico, sobre todo, lo podemos ver en 3 aspectos muy diferenciados que nos da la prueba de fortalezas equilibrada. Por una parte, ¿dónde está la persona poniendo mayor empeño, quizás, de que está haciendo un sobreuso en algunos momentos que le está generando fugas de energía? Esto lo vemos a través en el apartado de la prueba que tiene que ver con las fortalezas muy presentes. Luego os lo mostraré. También nos arroja información sobre qué cosas está haciendo el candidato, sobre qué se está focalizando en aspectos que no se le dan bien, que realmente no son naturales, no son energizantes para la persona y se producen un desgaste de intentarlo constantemente frente a situaciones en las que no se siente cómodo, ¿no? Por lo cual, la información que nos arrojan las fortalezas poco presentes va en esa línea y también podemos identificar si hay alguna fuga de energía. Y, por supuesto, qué cosas está haciendo bien, ¿no? Hasta qué punto es consciente de los recursos psicológicos que tiene, de las herramientas de las que dispone para afrontar esta situación y las está haciendo con cierto en un momento de equilibrio, ¿no? Y las está utilizando de manera equilibrada. Esa información nos la muestran las fortalezas equilibradas. Para nosotros, los beneficios que hemos podido comprobar, por una parte es, como os decía, optimizar la función del coach, porque ahora es una manera más rápida de entrar al diálogo y a la intervención con el candidato, ¿no? Sabemos exactamente a raíz del perfil de fortalezas donde el coach puede ir indagando para que esas sesiones sean todavía más productivas.
nos permite también, de alguna forma, mejorar el nivel de bienestar en el que está el candidato, ¿no? Y que para que sea lo más factible posible, que esta situación, pese a lo desagradable que es y pese a lo incómoda, bueno, pues la pueda sobrellevar de una manera más óptima. Gestionar el duelo también es una de los beneficios que hemos encontrado. Luego, lógicamente, cada persona tiene sus propios recursos y habilidades personales para hacerle frente, y hay personas que no se muestran nada receptivos, ¿no? Que están todavía en una fase de resentimiento y, bueno, no hay manera de sacarlos de ahí, ¿no? O cuesta mucho. Pero, bueno, sí que en general la tendencia es a mostrarse predispuestos a mejorar. Y, lógicamente, los planes de acción que diseñamos con ellos también tienen mayores garantías de éxito, porque vamos a centrarnos en seleccionar conjuntamente fortalezas que se les da bien, en las que disfrutan y por lo que no les va a costar un esfuerzo sobreañadido ponerlas en práctica. ¿De acuerdo? Ahora os pongo os quería enseñar los ejemplos prácticos. Tengo dos casos que tienen que ver más con las situaciones de outplacement, y un tercero que pasaré muy rápido, si tenemos tiempo, yo creo que sí, que tiene que ver más con un tema de assessment, ¿vale? Identificación de talento. Este primer caso que os quiero contar es de un varón de 45 años, es un directivo del área de recursos humanos, y llevaba, en el momento de ser despedido, pues 15 años trabajando en la empresa. La consultora que trabaja con él, su consultora de carreras, llevaba 2 meses aproximadamente trabajando con él y bueno, identificó que en un momento dado se dio cuenta de que estaba en un momento de mucho bajón, ¿no? Había empezado con mucha fuerza, con mucha energía, haciendo muchas cosas, y de repente pues había pegado un bajón a nivel de autoestima, a nivel de positividad, estaba como muy decaído. Le pasamos la prueba de fortalezas y vimos que era un buen momento para introducir la prueba de fortalezas, y el resultado que nos dio bueno, pues era este. Lo compartimos con él, y en la sesión de devolución del perfil, bueno, no sé si lo podéis ver. ¿Podéis verlo ahí en las pantallas? Bueno, me voy a poner por aquí, porque no os creéis que yo lo veo muy bien. Sí, vamos a verlo aquí. Vale, genial. Bueno, si veis las tres diferencias de colores, ¿de acuerdo? Las fortalezas que están en naranja son las fortalezas muy presentes, ¿de acuerdo? Son esas fortalezas que la persona utiliza de manera natural, son muy características de él mismo, se siente muy identificado con ellas, pero muchas veces no es consciente de que las está usando con demasiada frecuencia, ¿vale? Y le puede producir cierto desgaste. Las que aparecen en verdes son las que utiliza de manera habitual, también son energizantes para él, generan bienestar y las usa con cierto equilibrio. Las utiliza según la situación, según la demanda, y las utiliza en contextos adecuados y no le generan ningún coste energético, todo lo contrario. Y las azules son aquellas fortalezas que no están muy presentes en él, que no son importantes para él, y por lo cual, bueno, o a lo mejor se está esforzando por desarrollarlas, como muchas veces ocurre, o ponerlas en marcha, pero realmente no le generan ningún bienestar. ¿De acuerdo? ¿Puedes? ¿Sí puedes? Vale, vamos a ver, Santiago va a intentar ampliarme la pantalla, pero bueno, de todas maneras, espera. Si lo puedes, sí, Santiago, si no, me tiro así. Vale. Es más por ellos, porque, bueno, como quieras. Vale. Bueno, como veis ahí, lo que pasa que si no, no voy a poder hacer los efectos. No sé si... Bueno, déjalo así también. Yo creo que va a ser difícil, ¿eh? No, el efecto no. Bueno, lo podemos ver así, si queréis. Si os dais cuenta, al hacer la devolución con esta persona del perfil, se sintió plenamente identificado en todo lo que, bueno, las fortalezas, como en la clasificación propia de las fortalezas, y al hablar o al comentar
pues cómo se veía él en relación a las que tenía muy presentes, enseguida se dio cuenta, identificó que efectivamente en esta etapa que estaba viviendo, su fortaleza compromiso y la fortaleza de aceptación quizás eran las que más energía ahora mismo le estaban, las que más fuga de energía le estaban provocando. El compromiso, él lo vinculaba al propio compromiso con él mismo que había adquirido y con su familia de conseguir un trabajo lo antes posible y para ello dedicarse en cuerpo y alma a buscar trabajo. Pero en cuerpo y alma, o sea, de no hacer otra cosa todo el día que estar pendiente de ofertas de trabajo, de anuncios, de hablar con gente, etcétera, etcétera. Todo el día centrado en esto. Además de meterse de lleno en clases de inglés, porque para él era fundamental mejorar su nivel de inglés y quería adquirir una mayor empleabilidad y ser más atractivo para el mercado. Entonces tenía la firme creencia de que si no mejoraba su nivel de inglés, pero además de una manera bestial, pues no iba a poder encontrar un puesto de trabajo. Por otra parte, la aceptación la tenía tan sumamente alta, que pese a que la aceptación es una fortaleza que genera mucho bienestar, en su caso le estaba provocando malestar porque se estaba yendo hasta el punto de la resignación, ¿no? Esta fortaleza, cuando está muy presente, pasa de ser aceptación a irse un poquito al punto de la resignación. Entonces, en ese momento, él, aunque tenía mucho compromiso y estaba muy esforzándose de una manera muy fuerte en conseguir sus objetivos, por otra parte tenía la creencia de que no lo iba a conseguir, ¿no? Entonces estaba con un conflicto interno entre me voy a esforzar para conseguirlo, pero en el fondo creía que no era capaz de adquirir ese compromiso que se había propuesto. Y también además pensaba que nunca volvería a conseguir un puesto de trabajo acorde con sus expectativas, por lo cual estaba cayendo también en esa resignación. Las poco presentes no las veis, pero bueno, recuerdo que tiene que ver más con el componente emocional. Es abajo del todo. Y si no, ponlo entero, Dafne, ponlo como diapositiva y ya está. Sí, mejor, no pasa nada. Vale. Las poco presentes que estaban aquí, sobre todo, esperar que las tengo marcadas, la que más le llamó la atención, no que le llamó la atención porque las conocía perfectamente, es el conocimiento de la gestión emocional. Él siempre reconoció que es una persona que nunca ha tenido una gestión adecuada y a nivel emocional ha sido un tema que nunca ha gestionado adecuadamente. Ha sufrido muchos episodios de estrés a lo largo de su carrera profesional y era consciente plenamente de que ese es uno de sus talones de Aquiles. Pero en ese momento, además, le estaba suponiendo un sobreesfuerzo también, o sea, le estaba generando un gran malestar. Pese a que el enfoque de la positiva nos dice que no debemos fijarnos aquí, porque realmente donde tenemos que apoyarnos para generar el bienestar de la persona es en utilizar las muy presentes, en función de en qué momento estén, y sobre todo las equilibradas. En este caso era necesario, porque además tiene una enfermedad de piel que se le estaba incrementando por el estrés. Entonces, él en anteriores etapas había pasado por momentos había practicado relajación, meditación, y en su día le había funcionado bien, lo que ocurre que lo había abandonado. Entonces, la recomendación en este caso fue que retomara un poco esas prácticas para intentar mejorar su nivel emocional, ¿no? su desorden emocional. El plan de acción que pusimos en marcha con esta persona fue, en principio, moderar lo que eran las equilibradas que le estaban generando ese desgaste energético, incrementar en la medida de lo posible ese conocimiento y esa gestión y ese manejo emocional, y para ello apoyarnos en estas fortalezas equilibradas que él identificó y que señaló como las que podían hacer de palanca para poner en práctica su plan de acción. Por una parte, si no recuerdo mal, está la vitalidad. Ay, mira, las tenía ahí, perdón. Ahí. La vitalidad. Era una persona tremendamente vital, siempre ha sido muy activa, le encanta disfrutar de hacer muchas cosas en el día, una persona tremendamente dinámica, y desde que estaba en esta situación de búsqueda de trabajo, pues esa vitalidad la había dejado relegada un poquito.
recomendamos, él mismo identificó, bueno, pues una serie de acciones que podía ir incorporando a su rutina diaria y que le podían mejorar y conectar de nuevo con esa vitalidad, con el hecho de sentirse mejor, ¿no? La gratitud era otra de las fortalezas que él identificó, como en el sentido de, bueno, vamos a darnos cuenta de hasta qué punto estar en esta situación de parón profesional me puede generar algún tipo de beneficio, ¿no? No es una situación agradable, pero también podemos ver un lado positivo y agradecer el que gracias a estar en este parón profesional me puedo dirigir o puedo dedicarme a hacer otras cosas que también están siendo positivas en mi vida, ¿no? Desde pasar más tiempo con mi familia, tenía los padres que son mayores y que, bueno, tenía la ocasión ahora de acompañarle a los médicos y estar más pendiente de ellos, disfrutar más de su hijo, de un hijo adolescente que también estaba en una edad complicada y que podía agradecer y que agradecía el compartir más tiempo con él. Y en definitiva, bueno, disponer, incluso cuidarse más a sí mismo, cuidar su alimentación, volver a hacer ejercicio. Bueno, se empezó a dar cuenta de que había muchas situaciones que le podían generar bienestar y que ahora no estaba dándose cuenta de ellas, ¿no? No estaba para nada focalizado en ellas. La curiosidad y el análisis las puso en práctica identificando compañías cerca de su zona de residencia, porque vive a las afueras de Madrid, en compañías que estaban cerca de su casa y que podían encajar perfectamente en su perfil profesional, ¿no? Es una zona además muy industrial en la que hay un gran número de compañías y bueno, la recomendación fue, y en el plan de acción incluimos una forma de seleccionar compañías. Se fue a la Cámara de Comercio de la zona, a la Asociación de Empresarios de la zona, seleccionó una serie de compañías que podían ser útiles para él, donde pensaba que podía encajar, las analizó y a partir de ahí empezó a moverse con esas empresas de la zona, ¿no? Los resultados fueron bastante positivos, al menos consiguió mantener entrevistas con personas representativas, con directores generales de algunas compañías y poco a poco se fue incorporando a ese tejido empresarial de su zona, que además para él era uno de sus objetivos, quedarse a trabajar o encontrar un trabajo relativamente cerca de casa. A partir de ahí, bueno, pues ya os digo, no os digo que todo fue de color de rosas, ni mucho menos, pero sí que hubo un cambio en la medida en la que cada vez que venía o con el estado de ánimo un poquito bajo, volvíamos a poner encima el perfil de fortalezas, a repasar un poco qué estaba haciendo, a generar nuevas acciones y a partir de ahí sí que se produjo un punto de inflexión y la persona se empezó a encontrar mejor, a sobrellevar mejor la situación de la búsqueda de trabajo, ¿vale? El otro caso que os quería comentar es el de una mujer de 38 años, directiva del área de marketing, y en este caso tenía una antigüedad menor, 5 años de antigüedad. Esta chica, cuando llega a nuestras oficinas, está en un estado, está deshecha, realmente, tiene está totalmente vulnerable, se siente fatal, realmente anímicamente, la autoestima por los suelos, angustiadísima. Y el motivo de salida, tanto que nos explica, que nos da ella, el motivo de despido, es que a raíz de haber sido madre, la maternidad de alguna forma la había desbordado. Entonces se sentía realmente incapaz de compaginar su faceta como directiva profesional con su faceta como madre. Tenía una tendencia a sobreproteger a su hijo, todo le preocupaba muchísimo, estaba totalmente volcada a que el niño estuviera bien, si le dolía el pie, la muela, si comía, si dormía. Entonces eso le hacía que lógicamente en el trabajo no pudiera ser igual de efectiva, su rendimiento había disminuido enormemente y la empresa estaba en un momento en el que necesitaban a una persona centrada al 100% porque tenían un proyecto de crecimiento y de expansión enorme y pues ella no se sentía capaz de abordar ese proyecto. Salió de la empresa y en este caso decidimos pasarle, dado la situación en la que estaba, el perfil de fortalezas desde el inicio, ¿no? Y a ver un poco qué nos decía. En su caso, pues lo que nos mostró los resultados de la prueba fueron que había estos 3 puntos de vigilancia, o que para ella también los identificó como que le estaban generando mucho malestar, y eran fundamentalmente el
el interés descomunal que tenía y quizás casi hasta obsesivo, nos llegó a decir, por estar constantemente aprendiendo y no quedarse obsoleta en cuanto a lo que es su área de especialización. Ella trabaja en el ámbito del marketing digital, por lo cual cada minuto hay una herramienta nueva. Cada minuto sale una nueva tecnología y su obsesión era no quedarse atrás, estar constantemente aprendiendo, pues para no perder un poco de valor en mercado. Eso le llevaba a estar hasta, con 4 o 5 cursos simultáneamente, no dejar de leer, compartir, meterse en todos los foros, y era realmente llegaba a ser bastante obsesivo para ella. Es unido a su necesidad de crecimiento, de seguir creciendo, de seguir sintiéndose, que era una profesional potente y que tenía crecimiento y desarrollo profesional por delante. Como fortaleza poco presente, la armonía fue el punto, lógicamente, otra vez me vuelto a pasar. La armonía, como podíamos imaginar, era su punto de mejora absoluto, ¿no? O sea, en este caso lo intentamos trabajar porque ella no estaba muy predispuesta a trabajarlo a través de técnicas más de relajación, meditación, etcétera, y lo que seleccionó como fortalezas que podían ayudarla a mejorar su bienestar. Espera, porque no me sale los circulitos. Eran la valentía, la organización y la aceptación. La valentía entendida como, en su caso, se apoyó en episodios pasados de su vida en la que ella había mostrado esa capacidad de valentía para hacer frente a muchas situaciones. Una persona que desde bien joven se había marchado al extranjero a estudiar, había trabajado en el extranjero, había montado 2 empresas y siempre lo había hecho haciendo uso de sus capacidades de innovación, de echar para adelante, de iniciativa, de autonomía, y en estos momentos reconocía que esa valentía no la estaba poniendo en práctica. La estaba poniendo en práctica en muy contadas ocasiones y quizás era el momento de volver a sacar esa fortaleza, ¿no? Apoyándose en esta valentía, fue capaz de salir al mercado porque estaba en una situación en la que no quería hablar con nadie, estaba totalmente bloqueada en casa y simplemente el hecho de pensar que tenía que reunirse con alguien o tener contacto con algún ex compañero o con alguien de su entorno profesional ya le generaba malestar e intentaba evitar, ¿no?, la situación. A través de la aceptación, también de la organización, conseguimos que se planificara su día a día de una manera mucho más organizada, más efectiva, en la que no todo estuviera volcado a aprender y a hacer cursos, sino que pudiera alternar con otras muchas actividades y organizar sus facetas, tanto de buscar trabajo, como de cuidar de su hijo, como estar con su familia, etcétera, que ahora las tenía bastante abandonadas. Y en cuanto a la aceptación, a través de trabajar con ella, la forma de darse cuenta de que su realidad es diferente, está en una etapa vital muy distinta y que ahora su vida le exigía compaginar ambas facetas, ¿no? No ha sido fácil porque tenía muchas resistencias al principio, lógicamente, no estaba totalmente receptiva, pero con el paso del tiempo y ya a la vez que ha ido asumiendo diferentes situaciones y ha ido teniendo más situaciones de éxito a la hora de ponerse a buscar trabajo, su situación ha cambiado bastante. Actualmente está colaborando en diferentes proyectos como freelance, que es lo que ahora mismo le resulta más beneficioso, le genera más bienestar y le permite conciliar también perfectamente su actividad profesional con el cuidado de su hijo. ¿Vale? Y por último, un caso que no tiene nada que ver con outplacement, que es de selección. Una empresa con la que trabajamos que nos tenía que seleccionar o nos encargó seleccionar o evaluar a diferentes personas para ocupar un puesto de gerencia en uno de sus restaurantes. Es una multinacional del mundo de la restauración y para ellos era
vital encontrar personas, o era el perfil que habían descrito de la persona ideal, eran estas, ¿no? A nivel de más de valores, hay una parte que tiene que ver más con valores de la persona, motivaciones y competencias. La prueba de fortalezas la incorporamos como complemento a una serie a otra batería de pruebas que hemos utilizado, y después de evaluar a diferentes candidatos, bueno, pues finalmente la persona con la que presentamos como candidato idóneo era esta persona, ¿no? Fijándonos fundamentalmente en que, aparte de, lógicamente, de que las otras pruebas también nos complementaban estos resultados y que también se ajustaban al perfil que nos había solicitado el cliente, pero sobre todo fijándonos en ese alto nivel de positividad que mostraba, que para él es una fortaleza muy presente, y bueno, otras que eran fundamentales para la posición, desde capacidad de innovación, valentía, compromiso, directividad. Frente a otros candidatos, pues para nosotros este fue el más idóneo. Pues por mi parte yo creo que casi en hora. Nos hemos pasado un poquito. Gracias. Primero les despide y después se enteran de todas las fortalezas que tienen y que no se han enterado antes. Es una cosa complicada, ¿no? Esto es así, Oye, no, es que estaba pensando que esto no puede ser. Y mi querida compañera dice que sí. Digo, pues no puede ser, pues sí. A ver, también tenemos casos en los que las personas acuden de manera particular, ¿no? Pero son los menos. O sea, exactamente. Es un tema de responsabilidad social. Al final, pensar que muchas veces las desvinculaciones de las personas no tienen que ver siempre con rendimiento, ¿no? A lo mejor en el caso de esta chica estaba más vinculado a rendimiento, pero la mayoría de casos no. Tienen que ver más con cosas organizativos, cambios, compras, fusiones, por lo cual la forma que tienen de ayudarles de alguna manera pues es, bueno, ofreciéndoles un servicio de este tipo. Vale. ¿Preguntas más? ¿Alguna pregunta más? Es que lo de la fuga de energía me ha dejado pasmada. Lo de la fuga de energía es que me interesa mucho, porque claro, es que estamos con el grupo este de la energía y estamos todos muy energéticos. Claro, entonces es que uno, claro, hay una diferencia entre fortaleza y competencias. Claro, cuando alguien está ejerciendo una fortaleza en teoría, a menos que no seas consciente de ella, ¿no es así? ¿Se te va por ahí todos los puntos o qué es lo que ocurre o al revés? A ver, las fortalezas en sí mismas son energizantes. Ya, por eso digo. O sea, sí. Lo que ocurre que cuando esa fortaleza que a ti te sale de una forma completamente natural, lo que decía Dafne antes, ya prácticamente la usas sin darte cuenta y la usas en exceso, a veces te puede estar provocando una mala jugada, ¿no? Puede jugar en tu contra. Por ejemplo, esto del compromiso que te ponía. Una persona que es comprometida, claro, si te pasas de rosca, ¿vale? O la propia aceptación. Una persona que sabe que, bueno, pues que efectivamente. O una persona, pues es que de todo, o sea, es que los casos. Es que al final es cualquiera de ellas. Cualquiera de Puedes ellas. poner la calidad también, que es una de las fortalezas que hemos estado hablando, cuando está muy presente en naranja, a veces estás tan pendiente de la atención al detalle que no tienes espacio mental para otros aspectos, ¿no? Entonces, no es tanto, a veces son fugas de energía y a veces es que si estás tan pendiente de eso, no tienes espacio para más. Entonces, no te permite un disfrute mayor con el resto de tus fortalezas. ¿Las que no reconocen? ¿Dónde Las poco... En empezar a utilizarlas, es decir, en identificarlas dentro de tu perfil y empezar a utilizarlas, porque normalmente la persona o las utiliza y no lo sabe o ni siquiera las está utilizando. Y ese es uno de los puntos donde las personas suelen tener un mayor beneficio psicológico. ¿Y cómo saben que no lo saben? Pues habitualmente cuando tú haces la sesión de evolución de perfil, tienes una puntuación con la cual esas son las que no está usando. Claro. Es muy poderosa, esa información la verdad es que es muy poderosa, sí, son fortalezas ciegas. La
La verdad es que en el test da mucha información. Da muchísima Lo información. hemos puesto así rápidamente y lo he explicado en un momento. Azul, las azules, las de abajo. Pero las puntuaciones en sí mismas, luego, no es lo mismo tener un 5 que tener un 6. También te da una información diferente. Que tener un 2 que tener un 1. No tiene nada que ver, aunque sean fortalezas poco presentes. O del mismo color. Del mismo color. No tiene nada que ver. O sea, también tiene sus matices. Por eso es una prueba que cuando la conoces bien te da una información valiosísima. Y para la persona también es un gran insight, es un descubrimiento total, porque empieza a tomar conciencia de muchas... empieza a comprenderse, ¿no?, de muchos aspectos, ¿no?, la mayoría de ocasiones. Sí, el humor. No, pero si hay alguno más, levanta la mano y pasamos el micro. No, Tomás. Es que el humor es que a mí me apasiona, ¿sabes? Entonces, ¿cómo está ese tema con la energía y la gente? Si se pasa pues, yo tengo un compañero de trabajo que tiene el humor en MP y que ya lo ha regulado un pelín y lo ha tenido que moderar, pero parte de lo que le ocurría muchas veces en las reuniones es que necesitaba constantemente poner el punto y hacer bromas que a veces estaban fuera del lugar. Y en ocasiones generaba incomodidad en el grupo, por ejemplo. Y se lo tuvimos que resaltar para que pusiese su punto de atención ahí y empezase a generar un intervalo en el que decidir si realmente era adecuado o no poner ahí el humor. Ah, no, perfecto. Pues equilibrada, si está en equilibrio, es una fortaleza que te va a hacer disfrutar y que habitualmente te sientes además bueno haciéndolo, con lo cual, maravilloso, a seguir con ello. En ese momento es cuando tú estás experimentando tu punto de flow. Ahí es donde entras en tu canal de flow, en tu equilibrio energético. O en cualquiera de ellas. Todas tus fortalezas te pueden permitir meterte en el canal de flow cuando las utilizas de forma óptima. Canal de flow. Canal de flow que no es lo mismo que canal de flow, este de la tele. El humor. ¿Alguna pregunta más que haya en la sala? Gracias. Ya lo sé. Oye, el correo autonómico este que lo vamos a poner para pasar. Había una hoja por ahí que han estado pasando. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, agradeceros a todos la asistencia, de verdad, ha sido un placer estar con vosotros. Yo siento haberle hecho meter el sprint a Ana, pero no he sido ni consciente de la hora. Y nada, os animamos a que cualquier duda que tengáis adicional nos la podáis trasladar por email si queréis. Os enviaremos el test a los que habéis puesto vuestros datos y espero que os dé muchos insights también de vuestras propias fortalezas. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Os esperamos en la siguiente, el día 24 de abril, que tenemos a Begoña de Ceballos hablándonos de otro aspecto de la psicología energética. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.